L'enfer c'est les autres. El infierno son los otros. Pocas frases han sido tan citadas, tan malentendidas y paradójicamente tan profundamente verdaderas como esta de Jean-Paul Sartre, lanzada al mundo desde su obra A puerta cerrada. No es una frase de odio, no es una excusa para el aislamiento. En realidad es un espejo filosófico que nos confronta con nuestra vulnerabilidad más íntima. El hecho de que no somos quienes creemos ser, sino quienes los demás ven en nosotros. Imagina esto, 3 personas condenadas al infierno, sin llamas, sin verdugos, encerradas simplemente en una habitación. Ninguno puede escapar de la mirada del otro. No hay espejos, solo rostros que actúan como superficies reflectantes deformadas. Y ahí está el núcleo del tormento. Estamos atrapados en el juicio, en la mirada ajena que nos fija, nos congela, nos define. No nos tortura el otro por ser cruel, sino porque nos convierte en su versión de nosotros. Y en esa versión, a menudo, no nos reconocemos, o peor aún, nos reconocemos demasiado. Seguro que te ha pasado alguna vez. Te esfuerzas por ser amable, por parecer inteligente, sensible, pero en el rostro del otro solo ves desdén o burla. Intentas explicar tu versión de una historia, pero alguien ya ha decidido quién eres en ella. Es esa incomodidad aguda, casi insoportable, de sentir que por mucho que hagas siempre serás una caricatura en la mente del otro. Un personaje en su narrativa. Un personaje que dirige él. Serás el arrogante, el débil, el fracasado, la intensa, el gilipollas. Sartre, como buen existencialista, no quiere que huyamos de esto, sino que lo entendamos, porque ese infierno no está en el otro como enemigo, sino en la dependencia que tenemos de su mirada. En nuestra necesidad de validación, de control sobre la imagen que proyectamos. Queremos ser libres, sí, pero también deseamos profundamente que el otro nos confirme. Queremos ser auténticos, pero también aceptados. Y esa tensión es el verdadero fuego que arde sin llama. Pero aquí viene lo más bello y lo más difícil. Entender que esa condena no es obligatoria. Que el infierno no está en el otro en sí, sino en nuestra entrega incondicional a su mirada. El infierno es creer que no podemos ser sin su aprobación, que estamos condenados a ser lo que el otro espera o teme que seamos. ¿Y si no fuera así? ¿Y si pudiéramos, con coraje, con paciencia, aprender a vivir con esa mirada sin ser devorados por ella? Imagina una joven escritora leyendo sus textos en público. Ve cómo algunos de sus espectadores fruncen el ceño, otros bostezan, uno mira el móvil y por un momento siente que se está desmoronando, que su texto no vale la pena, que ella no lo vale. Pero entonces recuerda, no son ellos quienes deciden quién soy, sino yo quien elige qué hacer con su mirada. Tal vez no guste a todos, pero eso no cambia el hecho de que escribir la sostenga, que haya verdad en sus palabras y ese reconocimiento interior se convierta en su liberación. Sartre no nos condena a ese infierno de los otros, nos muestra dónde está para que lo atravesemos si queremos. Para que, como Orfeo, entremos en ese territorio oscuro, la mirada del otro, sin perdernos en él. Para que podamos volver con algo más valioso que la aprobación, la libertad. Porque al final vivir en sociedad es inevitable, no hay humanidad sin el otro. Pero hay una diferencia profunda entre convivir con los demás y vivir esclavos de su juicio. Aprender a mirar al otro sin cederle el timón de nuestra identidad. Ser vistos, sí, pero no definidos. El infierno son los otros cuando olvidamos que también somos nosotros. La sociedad tailandesa tiene una suavidad casi coreográfica de gestos, de palabras, de sonrisas, y ha logrado lo que a Sartre se le antojaba imposible, domesticar la mirada del otro. Ni la borra ni la ignora, sino que más bien la envuelve en seda. Allí donde el existencialismo europeo declara que el infierno son los otros, Tailandia responde de una forma delicada. Hacer que esa mirada no queme, sino que flote, que se vuelva parte de una danza en la que todos colaboran para que nadie caiga. Lo han logrado en gran medida a través de un concepto central en su tejido social: perder la cara.
En Tailandia, perder la cara no es simplemente una cuestión de vergüenza, es una ruptura del equilibrio social. Una pequeña catástrofe emocional que afecta no solo al individuo que la sufre, sino a todos los que la presencian. La cara es dignidad, pero también rol, armonía, apariencia de serenidad. No se trata de hipocresía, como muchas veces lo juzgamos desde nuestra mirada cínica occidental, sino de mantener intacto el lazo invisible que une a las personas en comunidad. Nadie debe ser expuesto, ni humillado, ni acorralado públicamente. La crítica, si existe, es un susurro envuelto en una sonrisa. Es un concepto tan poderoso que está presente en toda Asia Oriental y Sudeste Asiático. El concepto de perder la cara y su contraparte, guardar la cara, es un eje silencioso que rige la danza social cotidiana. Tailandia, en efecto, ha desarrollado una coreografía particularmente delicada, pero no se encuentra sola. A su alrededor, culturas hermanas han tejido sus propios estilos de esa misma lógica. El arte de sostener la armonía social a través del control sutil de la imagen pública, la emoción contenida y el conflicto sublimado. En China existe el mismo concepto. Es tan profundo que atraviesa negocios, relaciones familiares y decisiones de Estado. Perder la cara, aquí, pasa por desmoronar la estructura relacional que uno ha ido cultivando con los tiempos. Guardarla implica mantener respeto, honor, posición y control. En la práctica esto lleva a un comportamiento extremadamente calculado en lo público. En las discusiones se evitan reuniones, las negativas directas son sustituidas por ambigüedades poéticas porque decir no podría hacer que el otro pierda la cara y al hacerlo uno mismo se deshonra. En Japón, por ejemplo, han llevado este principio a un refinamiento casi litúrgico. La fachada social convive con el sentimiento verdadero y ambos coexisten como una forma de civilización. La pérdida de la cara se transforma en alterar la paz del grupo. Nadie quiere ser el que incomoda. Por lo tanto, el silencio, la reverencia, el lo pensaré como disfraz de un no, todo está al servicio de esa armonía. En Corea este principio adopta una forma intensamente jerárquica. El respeto debe mantenerse como una energía fluida. El honor propio está íntimamente vinculado al del grupo, especialmente a la familia o la empresa. Pero centrémonos en Tailandia. Imagina una escena en una oficina de uno de estos rascacielos. Un joven empleado comete un error grave en un informe que ya ha enviado al cliente. Su jefe lo sabe. Podría llamarlo frente a todos, exhibir la falta, corregirlo con firmeza, como probablemente ocurriría en un entorno occidental, donde la eficiencia manda sobre la emoción. Pero aquí esto sería una afrenta irreparable. Es muy probable que el empleado no vuelva nunca más. El jefe, en cambio, tomará una vía lateral. Se acercará al joven en privado, tal vez incluso comenzará hablando de cualquier otro tema, una historia, un recuerdo compartido, como para relajar el ambiente. Y luego mencionará el error con suavidad, como si fuera compartido. Y de este modo el empleado puede asumirlo sin perder la cara. Nadie la pierde, todos la conservan y lo más importante, la relación se preserva. Lo fascinante es que a ojos occidentales este sistema puede parecer opresivo, sofocante. Dios mío, no se puede hablar de nada, no se le puede recriminar nada a nadie. Pero desde dentro es una ética de compasión social. No se trata de no sentir, sino de no imponer, de no dejar que el juicio destruya, de aceptar que todos llevamos máscaras y que protegerla del otro no es una forma de hipocresía. En este sentido, las culturas asiáticas han convertido ese tema de no perder la cara en un símbolo de ternura relacional más que de orgullo narcisista. Sartre nos enseñó que el infierno son los otros cuando nos aprisionan con su mirada, pero en Asia, el otro es quien te ayuda a preservar tu imagen, incluso cuando se tambalea, para sostenerlo, para que puedas recomponerte en la sombra con dignidad. No hay castigo en la mirada del otro, hay un refugio. Y quizás en esa delicadeza silenciosa se esconda una forma de libertad superior. Una que no clama autenticidad brutal, sino la elegancia de ser considerados incluso en el error. Pensemos en Sartre, en esta ciudad, en el centro de Bangkok, rodeado de historias paralelas, gente haciendo ejercicio,
estudiantes, monjes, turistas. Imagina su desconcierto al ver que todos parecen mirarse sin aplastarse, que los juicios no se declaran, que la vergüenza no se inflige, sino que se evita. En esa sociedad, el otro no es el infierno, es un espejo cuidadoso que, por diseño cultural, se niega a mostrarte lo peor de ti. Y no es que no lo vea, es que mostrarlo sería romper algo más importante, la paz social, el sabai sabai, esa sensación tailandesa de ligereza y de bienestar emocional. La cultura tailandesa ha hackeado a Sartre con amabilidad estructurada, ha desactivado la tiranía del juicio mediante un pacto tácito. No expondrás mis defectos en público y yo tampoco los tuyos. Los vemos, pero sabemos que la armonía importa más que la verdad desnuda. Donde Occidente valora la transparencia brutal, Tailandia valora la gracia silenciosa. Sin embargo, este no es un paraíso. Este sistema también tiene su precio, los conflictos se enquistan, la crítica se sofoca y la autenticidad puede quedar relegada al silencio. Pero es un precio que en su balanza cultural, para ellos, vale la pena pagar si a cambio se preserva la belleza del conjunto. Así que en Tailandia el infierno no son los otros, porque los otros están entrenados para no hacer de su mirada un fuego. Saben que todos estamos colgados de un delicado hilo de orgullo y que tirarlo es una forma de violencia. Por eso cultivan la sonrisa como escudo, el gesto suave como lenguaje y el respeto como arquitectura emocional. Han logrado, tal vez sin saberlo, lo que Sartre creyó inalcanzable: vivir entre otros sin ser torturado por ellos. Y eso en el fondo es una forma refinada de sabiduría. Una que ni se grita ni se impone, simplemente se practica. Con gracia, con cara, con alma.